Ricardo's help, and with a lot of begging, we did a good job. To assist us in adding money to the pot, we also came up with the idea in this case that the film should hire the miners as consultants, but more importantly, and of course get paid for that, but more importantly, the idea was we want the miners or representatives of the miners from the board of directors to be intimately involved in the development and production of this movie. That is the best method for preserving the story, making sure that it's accurate, and yet still allowing the filmmakers the freedom that they need to make a movie that, of course, in an hour and a half can't give you every detail. The other thing we worked hard on, and which this morning at breakfast I could see Guillermo getting madder and madder about, was the back end of the movie. And as I walked through the way a major studio accounts for a back end, he just couldn't believe it. I don't know how many of you have ever looked at a participation statement from a studio. He's right, it is a frightening thing. Because in his mind, for example, let's suppose this movie made $500 million the way Black Swan did. You could think logically, if this movie costs $25 million and the Black Swan made 500, then let's say there's $75 million worth of shenanigans that goes on. I can say shenanigans because I'm Irish. And so you've got $400 million left to divide. If you have 10% of that, that's a huge victory for the miners, and everybody can go home happy. Well, the truth is, when you do the math, the real math on this, I wrote it down after breakfast, is that in a big studio deal, instead of $40 million to divide among the participants, divide among the 33, you'd have at best 15. That's Hollywood accounting. Fortunately, this movie is not on the big studio model. It's on a much more advantageous model. So that's another thing that we were able to do on this movie. The status of the project is the director has been engaged. Patricia Riggin from Mexico, who's got a very good history of making very, very good movies. The script is in, as I said. The book is going to be completed early next year. I think Hector Tovar is doing his final interviews in this February. It's going to be published by a very high-end publisher in the US, Farrar, Straus and Giroux, and in the UK. And the production is supposed to start once it's cast sometime in April. That's the hope. That's it. Thank you, Tom. Thank you so much. Thank you. Bueno, tenemos 10 minutos donde voy a abrir aquí para que hagan preguntas, pero antes de eso, oye, Juan, yo quisiera, porque eso lo compartiste conmigo ayer en la madrugada, quisiera que lo compartas con ellos. Oye, lo que tú sientes, lo que ustedes sienten cuando luego de estar 17 días incomunicados del mundo y luego de haber escuchado que varias sondas pasaban de largo el lugar donde ustedes estaban. Ayer hablando con Juan, el hecho de que la sonda llegó al punto donde ellos estaban es casi igual que a alguien le ven en los ojos, le den 5 vueltas, le den un dardo y le digan tienes que pegarlo en el centro. Entonces, ¿qué sentiste tú, Vale, cuando llega esa sonda de Rumble y esa sonda que después, esa sonda por donde empezaron a mandar las palomas con la comida, la comunicación, etcétera? ¿Qué sientes tú?
Bueno, yo te digo, después de los 17 días, estando prácticamente sin ninguna opción, y siente que una barra va en dirección, indudable que te pones impaciente, demasiado impaciente. Cuando ya se concreta en la madrugada, porque haber estado 3 días pendiente de esa barra, en donde se dormía muy poco, y finalmente rompe y cae el último trozo de piedra, es el inicio de una nueva opción de vida. Ahí fue un jolgorio generalizado. Todo el mundo saltaba, gritaba, y muchos nos emocionamos tanto que la verdad, ya con la sonda ahí, el tiempo no importaba. Teníamos opción a la comunicación, al agua, a la vida. Creo que eso fue lo más importante. Volver a retomar la opción de seguir existiendo. Ya era el tiempo que pasara, pasó a segundo plano. Lo importante era eso, que había llegado. Gracias, Juan, de verdad. Ok, preguntas, porque no tenemos tiempo para unas preguntas. No tenemos muchas, ¿no, Juan? ¿Cuántas? Buenos días, Blanca Navarro de Venezuela. Quería preguntarte, Juan, después de haber estado en las entrañas de la tierra y tenerte aquí, pues es una dicha para todos nosotros, pero acerca de tu comentario de ayudar a la humanidad mediante esta experiencia que ustedes 33 mineros han tenido en el fondo de la tierra, y a sabiendas pues de los contratos de tercerización y las cuotas de productividad a las que ustedes están sometidos estando dentro de las minas, y que esa misma circunstancia se replica en África y en otras minas que hay en el mundo. Quería saber cuál va a ser el aporte de toda esta experiencia a esas otras mineros que, como tú, están expuestos diariamente a esas circunstancias. Gracias. Creo en lo personal que nuestro mejor aporte es poder transmitir en su totalidad, y quizás más que eso, mostrar que independiente la condición que te toque vivir, no es la última. O sea, vas a tener una opción siguiente, y lo más probable es que va a ser mejor. Siempre vamos a tener este tipo de eventos en la medida que se transgredan los procedimientos de seguridad al interior de la mina. Eso va a suceder en Chile, en Colombia, en China y en muchas partes. Esperemos que no. No es mi deseo, pero si ellos necesitan o requieren acercarse, basta que se contacten. Podemos compartir lo que realmente me tocó vivir y entregar quizás detalles en cuanto a lo que hay al interior de la mina y cuáles serían las precauciones que yo como trabajador puedo denunciar o prever. Porque es probable que la información
del trabajador, que es quien vive al interior de la mina y quien detecta los lugares riesgosos, en más de alguna parte no se les escucha, porque hay procedimientos para eso y hay medios y elementos. Cuando se habla del gas grisú y que explota al interior de una mina de carbón, es claro que algo en la ventilación falló. Y quienes estamos encargados de revisar los elementos de seguridad somos nosotros los trabajadores. La empresa es encargada de hacer las inversiones y de corregir los errores previa información desde el trabajador. Mientras se escuche a las bases al interior de la mina, creo que los sistemas de control debieran ser mucho más eficientes. Un trabajo en equipo bien organizado no debiera arrojar este tipo de estadísticas. Acerquémonos a los procedimientos y a los inversionistas, abramos la mano, corrijamos lo que es necesario. Gracias, Juan. Es que tengo a Pital Hugo Martín y después 2 preguntas más y de verdad ya no tenemos más tiempo. Juan, gracias por transmitir tu experiencia y la de los 32 personas que te acompañaron en momentos que obviamente de haber sido muy críticos, pero son una experiencia de vida para todos nosotros. Una simple pregunta: el otro día estuvo Carlos Páez, sobreviviente de los Andes, y señaló como una de las diferencias entre la experiencia de ustedes y lo que ellos habían vivido, que ustedes sabían que los estaban buscando y que en algún momento los iban a rescatar, a diferencia de ellos que se enteraron de que por el contrario habían suspendido la búsqueda. Lo que te pregunto es, ¿ustedes ahí abajo internamente tenían la convicción de que los iban a rescatar, o más allá de saber que estaban haciendo esfuerzos por rescatarlos, quizás pensaban que era algo imposible? Tienes toda la razón. Es una gran diferencia, pero también tenemos que tener en cuenta que en los años 70 las comunicaciones y los recursos para las brigadas de rescate siempre fueron más limitados. 40 años después, todos los países y todas las instituciones han incrementado sustancialmente sus presupuestos. También es importante que nosotros nos dimos cuenta que nos estaban buscando, pero lo que Carlitos Páez desconoce es que a 700 metros de profundidad lograr romper una galería que mide 4 metros de ancho es prácticamente imposible. Era una carrera contra el tiempo que tenía todo este equipo de rescate. Eso es verdad. La condición en que nosotros habitábamos sin alimento hubiese sido mucho más caótica si no hubiésemos contado con el agua. Creo que el conservar el agua y la cantidad que quedó independiente, que era agua industrial, yo creo que es la primera muestra de la acción divina sobre los trabajadores, porque fue un agua analizada y previo análisis bajaron una batería completa de medicamentos, vacunas y una serie de cosas. Felizmente, nadie sintió siquiera un dolor de estómago por haber consumido esa agua contaminada. Eso fue fundamental y las diferencias son reales. Independiente que el ánimo mejora mucho cuando sabes que alguien está buscándote. Es una parte que siempre va a ser fundamental en un ser humano, cuando su mente se predispone a y piensa que es capaz. Eso es mucho más potente que la falta de alimentos. Oye, algo que comentábamos con Juan ayer, recuérdate que el hombre ha sido muy efectivo conquistando el espacio, pero yendo para abajo, las profundidades de la Tierra, siempre ha tenido grandes dificultades.
sea, creo que solamente este año llegó un submarino sumergible al punto más bajo del océano. Bueno, ni hablar obviamente del núcleo de la Tierra. Entonces, oye, perforar 700 metros, perforar 700 metros. Dos preguntas más, señor presidente. Gracias. Magali García, de Allende García, en Perú. La pregunta va dirigida a Guillermo. Guillermo, quisiera saber cómo lograron las 33 firmas. Pues comentaste que fue muy difícil y creo que es un punto importantísimo en todo lo legal que vino después. Lo pregunto porque creo que los 33 mineros provienen de familias trabajadoras, como muchas, evidentemente enfrentados a necesidades y tenían ofertas inmediatas, millonarias, que ellos debían decir no por algo a mediano plazo o a largo plazo, probablemente mejor para todos, pero la realidad humana de la gente y más con familias necesitadas, creo que debe haber sido muy, muy difícil. ¿Qué se les ofreció para lograr las 33 firmas? La verdad es que cuando uno lo mira desde ahora hacia atrás, uno dice, ¿cómo resultó esto? Y la verdad es que fuimos capaces de proponer una estructura que tuviera cierta compatibilidad entre los derechos individuales con los colectivos. Y lo otro, ser capaces de transmitir o retransmitir el mensaje de los propios mineros. Ellos habían hecho un pacto y esta estructura permitía reflejar un pacto manteniendo cierto grado de libertad. Y el resto fue transmitir el mensaje, hablar con los líderes, hablar con los mineros rebeldes y mucho esfuerzo. Hubo que recorrer Chile entero, llegar a la gente. Todas estas firmas tenían que ser mediante escritura pública. O sea, no es que haya sido una firma así común y corriente, había que llevarlos al notario, siempre existía el abogado amigo de la familia o la señora que decían que no, y por lo tanto fue una obra titánica y yo diría que el liderazgo de algunos mineros, una propuesta relativamente bien fundada, el apoyo entonces del gobierno que decía que esto los beneficiaría a todos y mucho esfuerzo de varios, sobre todo abogados jóvenes del estudio, que trabajaron mucho en esto. Incluso había una abogada joven que bien buena moza, influyó, hasta generó todo tipo de cartas de amor de los mineros hacia ella, y al final del día la tuve que sacar del caso porque sigue recibiendo todo tipo de... Ahora está Guillermo en el caso. Claro, y ahora se trancó todo. Por ahora no hay más cartas de ese tipo, por lo menos. No, y te digo, dio fe, y no es que ellos estaban todos en la misma ciudad, o sea, parte de ellos estaban en Copiapó, partes en Santiago, partes en otras partes estaban de viaje, porque muchos de ellos, sobre todo al principio, tuvieron muchísimas oportunidades de viajar al extranjero. Te digo la verdad, yo que fui la segunda línea, porque yo de alguna manera, mi labor era fastidiarlo a él. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, ya hay 1, ya hay 3, ya hay 5 de 33, o sea, fue como que... Como dices tú, quizás no, viéndolo para atrás, no entiende, la verdad. Fue una labor titánica y por eso es que yo siempre le he dicho a Guillermo que yo adiciono eso que ellos lograron a toda esta serie de eventos, obviamente que empiezan desde abajo. Pues, fue algo de verdad increíble. Bueno, una pregunta más y después, por favor, les pido que se queden para la Asamblea General. Ya, creo que está Gustavo. Gracias. Gustavo Sena, de Argentina. Guillermo, quizás no escuché toda la conferencia vinculada con el contrato de confidencialidad, pero se me ocurren dos aspectos, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo, la historia de los mineros bajo tierra es alucinante, pero también me imagino que es muy interesante la historia de muchas de las familias en la superficie. ¿Hay algún tipo de límite para que si 5 o 6 familias se reúnen,
se arme una película a través de la vivencia que ellos tuvieron. Y el subjetivo es, por experiencias pasadas, quizás en otra actividad más comercial, los 33 mineros firmaron, pero ¿hay algún tipo de prevención dentro de esa firma por si algún familiar de los mineros puede hablar en algún momento sobre lo que pasó allí abajo? Sí, muy buen punto y es definitivamente uno de los desafíos más importantes. Hay muchos productores y directores que se acercaron diciendo, oye, yo tengo toda la información de prensa, perfectamente yo puedo hacer una película o tengo los derechos de la familia con los elementos públicos. Y ahí empieza digamos, la frontera entre lo que es una libertad de expresión contra lo que son los derechos a la intimidad, a la honra y a la imagen de todos los mineros. Por lo tanto, era un desafío bastante grande. Primero lo que hicimos fue lo que hablábamos de conjugar este derecho, de transferir todos los derechos que existían, pero también un tema de multa que incluía también las familias. Por lo tanto, contractualmente se logra tener cierto grado de protección respecto del entorno de los mineros. Ahora, eso no obsta a que muchos de ustedes probablemente ya han visto algunos documentales, algunas películas que se han hecho, donde cambian los nombres de los mineros, donde muchos de los documentales tienen entrevistas con algunos de los mineros que fueron obtenidas en periodos anteriores al contrato. Y efectivamente ese ha sido uno de los desafíos. De hecho, anda por ahí circulando una película que se llama La mina que se comió a los 33, que es una porno. Y la verdad es que es muy difícil poder hacer algo efectivo contra ellos, porque es un hecho público y notorio. Por lo tanto, ese límite es algo que legalmente es tremendamente interesante de analizar y seguir analizando. Muchísimas gracias.